¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar que hemos organizado desde el estudio Payet Rey Caubi Pérez Abogados con la invitación en esta oportunidad a un funcionario del Ministerio del Ambiente. Bienvenidos al webinar Obras por Impuestos, una alternativa para enfrentar el cambio climático. Obras por Impuestos es una herramienta que permite enfrentar las consecuencias del cambio climático a través de inversiones en reforestación, revegetación con especies nativas, mejoramiento de ecosistemas naturales, regulación hídrica, entre otros. En este webinar, junto al Ministerio del Ambiente, analizaremos las oportunidades en infraestructura natural que pueden ser ejecutadas bajo esta herramienta. Como es de conocimiento, recientemente el gobierno nacional ha dictado una serie de medidas para enfrentar el cambio climático, particularmente los efectos del fenómeno del Niño. En esa línea, Obras por Impuestos se muestra como una herramienta eficiente para mitigar o a paliar las consecuencias del cambio climático eh, con el acompañamiento del sector privado. El día de hoy, junto eh, al Ministerio del Ambiente y nuestra consejera, revisaremos qué es infraestructura natural y por qué implementar obras por impuestos en estos proyectos, instrumentos de inversión del sector ambiente frente al cambio climático, obras por impuestos y cartera de inversiones. Por favor, cualquier pregunta que deseen realizar lo pueden hacer a través del módulo de preguntas y respuestas y serán respondidas al final de la exposición durante la ronda de preguntas. En caso no se respondan todas las preguntas por tiempo, nos la pueden enviar por correo a la siguiente dirección: eventos@prcp.com.pe. Luego de finalizar el webinar, van a poder encontrar la presentación y el video en el blog del estudio. En esa línea, por favor, le damos la bienvenida a Elvis García Torreblanca, que es director general de Economía y Financiamiento Ambiental del Ministerio del Ambiente. El señor García es economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en finanzas por la Universidad de San. Asimismo, tiene especialización de mercados en la economía global e internacional por la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Cuenta con más de 16 años de experiencia laboral en el sector público y privado, en el diseño, análisis y seguimiento de políticas, programas y proyectos públicos, así como en el diseño de regulaciones vinculados al desarrollo de productividad, competitividad de sectores productivos y sociales. Ha sido especialista económico y financiero y director general de políticas agrarias del Ministerio de Agricultura y Riego. Asimismo, fue coordinador de programas sectoriales de intervención en infraestructura de la calidad del Instituto Nacional de Calidad. Antes de llegar al Ministerio del Ambiente, se desempeñó como asesor principal de la Comisión Agraria del Congreso de la República. Así también nos acompaña Karen Ángeles. Karen Ángeles es consejera del estudio y lidera nuestro equipo especialista en ejecución de proyectos bajo el mecanismo de obras por impuestos. Se especializa en Derecho Administrativo, Contratación Pública, Gestión Pública y Gestión de Proyectos en Infraestructura. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Gestión por la Universidad del Pacífico y cuenta con un máster en Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Investigación Ortega y Gasset. Asimismo, cuenta con una especialización en Gestión de las Contrataciones por el Estado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. Cuenta con una amplia experiencia en asesoría y consultoría en temas regulatorios, autorizaciones, permisos y licencias sectoriales y municipales, principalmente contratación pública y en el desarrollo y gestión de proyectos bajo la modalidad de obras por impuestos. Con anterioridad a su incorporación al estudio, se ha desempeñado como asesora del viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, gerente de Asuntos Jurídicos en Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, Corpac, y abogada de la Secretaría General de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, entre otros. En esa línea, le damos la bienvenida a todos y a nuestros ponentes, al señor Elvis García y a Karen Ángeles, para poder iniciar el webinar Infraestructura Natural. Por favor. Muchas gracias, Fabricio. Primero, muy buenos días con todos y todas por este espacio que se nos brinda. Agradecer a Payet, Rey, Caubi y Pérez por la invitación y por permitir compartir en este espacio una temática que sin duda es muy relevante y que ahora se convierte en algo urgente e inmediato de atención, que es justamente poner en agenda la importancia de desarrollar acciones concretas para contribuir a la mitigación y adaptación frente a los efectos del cambio climático
y sin duda las diferentes problemáticas que enfrenta el sector ambiental, que involucran también la pérdida de biodiversidad, entre otras materias. Así que los temas vinculados a infraestructura natural, sin duda, nos permiten desde una mirada atender esta problemática y sobre ello muy contento de poder compartir con ustedes esta presentación. Así que me dan unos minutos para poder compartir mi pantalla e iniciar con mi exposición. Ok, me parece que ya se ve la proyección, así que inicio. Como les mencionaba, nosotros desde el Ministerio del Ambiente, sin duda, tenemos este reto de poder desarrollar un conjunto de estrategias para contribuir a la solución de los diferentes problemas del ámbito ambiental que abordan nuestro país y con ello también contribuir a la atención de nuestros diferentes compromisos a nivel internacional, bajo los diferentes acuerdos vinculados a los temas de cambio climático, biodiversidad, entre otros. Y la temática de infraestructura natural, sin duda, es una de las materias que venimos impulsando ya hace un buen tiempo, ya que nos interesa poder incrementar la inversión pública y obviamente la participación privada mediante el mecanismo de obras por impuestos para generar más desarrollo de acciones de conservación y recuperación de los ecosistemas. Así que sobre eso esta presentación va a ir contribuyendo a brindar información sobre qué entendemos por infranatural, cómo se inserta este concepto en la inversión pública y de qué manera hemos venido trabajando para seguir promoviendo justamente estos proyectos de inversión. Para empezar, y sin duda este tipo de conceptos son los que manejan los especialistas, los actores vinculados a la formulación de proyectos de inversión y también, obviamente, el sector privado que promueve los mecanismos de obras por impuestos. Cuando hablamos de infraestructura en el ámbito de inversión pública, hablamos de una infraestructura que brinda, obviamente, un beneficio público, un servicio público. Y en esta lámina muestro dos ejemplos claros de infraestructura: la hospitalaria, que provee el servicio público de salud a la población, al ciudadano, o la infraestructura vial, que como infraestructura gris brinda un servicio público de transitabilidad también para el ciudadano. Pero al mismo tiempo, si en esta lámina vemos un conjunto de imágenes que nos convocan a ecosistemas que nuestro país tiene, podemos denominar a estos ecosistemas como infraestructura, y si lo vinculamos a la lámina anterior, ¿estos ecosistemas acaso brindan algún tipo de servicio a la ciudadanía, a un servicio público que el ciudadano pueda percibir y pueda valorar? Yo creo que sí. Y obviamente la definición de infraestructura natural lo convoca. Vemos la catarata de Gocta, que sin duda brinda un servicio ecosistémico de belleza paisajística, que convoca a las empresas del índole turístico para poder generar un conjunto de oportunidades de negocio en el ámbito turístico para poder valorar ese servicio ecosistémico de belleza paisajística. O por ejemplo, una regulación hídrica vinculada a la laguna de Huacracocha o a la reserva paisajística de Noruyayoscocha, que en la medida de que se desarrollen acciones para conservar el ecosistema de la fuente de agua, va a permitir en la parte baja de la cuenca generar una oferta de recurso hídrico que atienda el requerimiento o demanda de agua de la población que está en la cuenca baja. Entonces, estos ecosistemas, por su característica y sus servicios, bienes y servicios que dan a la población, también pueden ser considerados como infraestructura. Y esa es justamente la definición de infraestructura natural. Es esa red de espacios naturales que conservan los valores y funciones de los ecosistemas, proveyendo servicios ecosistémicos, servicios que generan beneficios a nivel económico, como fue el caso de belleza paisajística de la Catarata de Gocta, ambientales, como puede ser el servicio ecosistémico de secuestro de carbono, por ejemplo, o sociales, ¿no? De proveer, obviamente, a través de la regulación hídrica, un ingreso económico y a su vez una mejora en la calidad de vida de la población que desarrolla actividades económicas en la parte baja de la cuenca y con ello se beneficia la población. Y ese beneficio de la población también es cuantificado económicamente. En esta lámina muestro un estudio que desarrolló justamente la Dirección de Economía Ambiental, la cual tengo el orgullo de dirigir, y en la cual se pudo hacer una relación entre el servicio ecosistémico de regulación hídrica y los ingresos de una población rural, en donde se pudo identificar que la reducción de un punto porcentual
de las hectáreas dejadas de sembrar por falta de agua, justamente el Servicio Ecosistémico de Regulación Hídrica genera una reducción en sus ingresos promedios mensuales, justamente por la falta de este recurso hídrico que se genera debido a la falta de desarrollar actividades que permitan conservar ese ecosistema y por lo tanto la regulación que da al agua. Además, también en el estudio se pudo identificar que, por ejemplo, la infraestructura gris vinculada al recurso hídrico, como puede ser reservorios o represas, cumple una función importante en el suministro de agua. Pero en el largo plazo, la mirada de sostenibilidad, si no se desarrollan acciones para conservar el ecosistema y su servicio de regulación hídrica, se pierde esa fuente natural que asegura la sostenibilidad justamente de la conservación de ese recurso a través de ese reservorio. Y por ende, se impacta en la provisión del recurso hídrico en el corto plazo hacia esa población. Entonces, la infraestructura natural puede vincularse con total transparencia y con total acercamiento hacia la infraestructura gris, porque le brinda sostenibilidad justamente a su intervención y al servicio que brinda a la población. Y justamente la infraestructura natural cobra especial relevancia porque tenemos brechas que tenemos que cerrar. Brechas de índole de recuperación de ecosistemas que se encuentran degradados. Tenemos en el ministerio un mapa que identifica 3.2 millones de hectáreas priorizadas que se encuentran actualmente en situación de degradación y que por lo tanto requieren intervención en los diferentes departamentos del país. Pero asimismo, también se han priorizado 15.1 millones de hectáreas de ecosistemas que no están degradados, pero que requieren conservación, ya que en esa conservación permitimos de que se puedan mantener esos servicios y bienes que se brindan a la población. Entonces, estas brechas que bordean las casi 20 millones de hectáreas requieren una intervención en torno a la infraestructura natural para poder recuperar o conservar esos ecosistemas y sus servicios. Y si vemos hasta la otra parte, ¿cuántos proyectos de inversión de infraestructura natural se han desarrollado? Acá, haciendo una búsqueda en el banco de inversiones que nos brinda el InvierTP, se han identificado aproximadamente 165 proyectos de inversión pública viables con un monto de inversión de más de 1.600 millones de soles entre el 2020 hasta el 2023. Y esos proyectos de inversión de la temática ambiental y vinculados a la recuperación de ecosistemas, tienen como unidades de formulación o responsables en un 87% a los gobiernos nacionales, tanto gobierno regional como gobierno local, representando una oportunidad muy interesante de que estos proyectos puedan ser considerados como proyectos que pueden canalizarse también mediante los mecanismos como el de obras por impuesto, siempre y cuando existe este nivel de priorización, que es una de las brechas o dificultades que estamos atendiendo para poder sensibilizar a los actores vinculados al sector público para que también puedan priorizar la importancia de desarrollar inversión en infraestructura natural por un lado, y por otro lado, poder contribuir a la mejora técnica en la formulación de los proyectos, porque también hemos identificado justamente en este mapeo de iniciativas de inversión que muchos de estos proyectos no cuentan con arreglos institucionales, no cuentan con mapas de ubicación o saneamiento de terrenos o de tierras, entre otras acciones que generan obviamente dificultades a la hora de desarrollar los expedientes técnicos o a la hora de implementar, obviamente, ya luego de eso, la inversión. Entonces, acá existe una oportunidad, pero a la vez un reto que debemos, obviamente, desde el Ministerio del Ambiente, seguir buscando atender y contribuir con el conjunto de actores, con la convocatoria de actores, a poder priorizar en su atención. Y sobre lo que mencionaba de este reto de poder generar un mayor desarrollo de capacidades, un punto de partida es tener las condiciones en el ámbito normativo, en el ámbito de normativa técnica, de guías técnicas o marcos de definiciones que estén insertadas en el Sistema Nacional de Inversión, en el InvierTP. Y ahí lo que tenemos es que efectivamente el Ministerio desde 2018 ha venido desarrollando un conjunto de marcos normativos que le dan nivel de sostenibilidad a los conceptos de infraestructura natural, que parten desde 2018 con la ficha técnica de proyectos de inversión estándar, donde se empezó a incorporar los términos de infraestructura natural,
luego en el 2019 los lineamientos para proyectos del sector ambiente, que luego se consolidaron en el mismo año 2019 en la Guía General del INVERTE-P, donde ya aparecen justamente estas definiciones vinculadas a infraestructura natural. Y después, en el 2019 también, estos lineamientos de inversiones para los proyectos IORs, ¿no? De ampliación, de reposición, de rehabilitación, como una tipología vinculada al tema de ecosistemas. Y ya más recientemente, en el 2020, las fichas técnicas de uno de los servicios ecosistémicos vinculados a la brecha de ecosistemas, en este caso el Servicio Ecosistémico de Regulación Hídrica, donde ya se cuenta con una ficha técnica y que es un punto de partida para el desarrollo de nuevas fichas técnicas que actualmente estamos trabajando vinculados a otros servicios ecosistémicos que sirvan de ayuda a los formuladores de los proyectos de inversión para poder desarrollar justamente esta inversión en infraestructura natural. Y sobre ese marco de normatividad, el Ministerio también ha establecido un mecanismo para poder promover las inversiones de infraestructura natural a través del mecanismo de obras por impuesto. Esta es justamente la hoja de ruta para promover la movilización de inversiones en infraestructura natural que aprobamos el año pasado mediante el RM 210-2022 y que en resumen lo que establece son líneas de acción para promover esas inversiones y con ello contribuir al cierre de brechas que mencionaba en las láminas iniciales, ¿no? Vinculadas a esos ecosistemas degradados o esos ecosistemas que requieren conservación. Y esas líneas de acción se muestran en esta lámina. Son 4. La primera vinculado a generar una cartera de inversiones en infraestructura natural, construida de manera conjunta con los gobiernos subnacionales, ¿no? Y promovida obviamente para su implementación. Contribuir luego de eso con una línea 2 a la articulación del sector público y privado para que puedan haber espacios que permitan la coordinación entre los actores y con ello poder desarrollar e implementar el mecanismo. La tercera, seguir mejorando el marco técnico institucional normativo para que se puedan promover más inversiones en infraestructura natural. Y la cuarta, la promoción per se de estas inversiones, que es un trabajo más de sensibilización, más de comunicación, que permita aterrizar tangiblemente los beneficios de esta infraestructura natural y con ello permitir su priorización al mismo nivel que la infraestructura gris, que por sus características son muy conocidas y priorizadas por encima de una infraestructura que le da sostenibilidad justamente, como es la infraestructura natural. Sobre cada una de estas líneas se ha tenido un conjunto de avances que es lo que paso a describir a continuación. En la línea estratégica número 1 de organizar una cartera de inversiones, se ha tenido espacios de articulación con los gobiernos regionales para poder identificar proyectos de inversión. Y acá muestro algunas de las iniciativas de inversión que hemos identificado a nivel de iniciativa de inversión o a nivel ya de proyectos viables. En el caso de Piura y de Ancash, con estos dos proyectos que estoy mostrando de recuperación del servicio ecosistémico de regulación hídrica en la subcuenca de Quirós, Macará, Yabaca y Paicapampa de Piura, proyecto viable del Gore Piura, las iniciativas vinculadas al Parque Nacional Huascarán de Ancash, 5 iniciativas de inversión, y también en el caso de Arequipa y Tacna, con iniciativas, ideas de proyecto que también se mapearon con ellos, vinculados a la recuperación del servicio ecosistémico de regulación y belleza paisajística, en el caso de las queñuas de Pichu Pichu, y en el caso de Tacna, inversión en infraestructura natural en la microcuenca de Uchushuma, que también es otra de las iniciativas que hemos mapeado. Y que sin duda se suman a el espacio de trabajo que se está impulsando con las nuevas autoridades que fueron elegidas este año en la coyuntura del 2023 y que obviamente requieren un espacio de convocar a los equipos técnicos y volver a hacer incidencia en la importancia de priorizar estos proyectos y construir nuevas carteras que puedan ser priorizadas por los gobiernos regionales. En la línea 2, que tiene que ver con la articulación del sector público-privado, hemos desarrollado espacios desde el ministerio, a través de las diferentes direcciones generales y obviamente la Dirección de Cambio Climático es una de ellas, para poder articular a los actores. Estuvimos en el mes de noviembre del año pasado en el lanzamiento de la hoja de ruta, luego en el mes de marzo en la reunión de articulación que tuvimos con Proinversión para poder establecer líneas de intervención conjuntas para poder promover la infraestructura natural. En julio de este año, la capacitación con algunos gobiernos regionales, como el Gore Loreto, y luego los espacios de dialoguemos promovidos por la Dirección de Cambio Climático para promover el mecanismo y a la vez recibir las recomendaciones de la parte privada para
contribuir a un trabajo conjunto a fin de que se sigan impulsando ese tipo de iniciativas de inversión en infraestructura natural. Y muy recientemente, en el mes de agosto, en la Semana Climática, donde en participación de los diferentes gobiernos regionales que fueron parte de ese espacio, volvimos a presentar la hoja de ruta y el plan de trabajo a fin de que los gobiernos regionales comiencen a trabajar estas iniciativas, y sobre ello ya hemos tenido reuniones con gobierno regional de San Martín, entre otros gobiernos regionales que nos han convocado para hacer incidencia en el desarrollo de este mecanismo. En la línea estratégica 3, vinculado al marco técnico institucional, estamos elaborando, como mencionaba, ya en adición al marco normativo que tenemos, fichas, en este caso, para otro servicio ecosistémico, como es el de recuperación del servicio ecosistémico de regulación de riesgos naturales, muy importante en la coyuntura actual de cambio climático y obviamente de fenómenos climatológicos que generan en las precipitaciones pluviales, movimientos de tierras que sobre ellos se tienen que desarrollar acciones de infraestructura natural para poder disminuir ese riesgo, mitigar ese riesgo que justamente ese servicio ecosistémico lo provee. Entonces ahí se están desarrollando las consideraciones técnicas para poder tener fichas y sobre eso ya tener una herramienta más para que pueda impulsarse esa formulación de proyectos. Y otra de las problemáticas mapeadas en los proyectos de inversión pública se vincula al saneamiento físico legal, y sobre eso también estamos en próximas fechas aptos para poder lanzar este protocolo de saneamiento físico legal en inversiones vinculadas a infraestructura natural, que como mencionaba ya lo estamos culminando y próximamente lo vamos a oficializar. Finalmente, la línea 4 de promoción de inversiones, que es más un componente comunicacional, de sensibilización, de explicación y de compromiso sobre la importancia justamente de la infraestructura natural. Se tiene un conjunto de herramientas comunicacionales, desde videos, desde presentaciones, podcasts, entre otros, que están a disposición y que a su vez estamos de manera conjunta con Proinversión en un trabajo para poder desarrollar más herramientas que ayuden a sensibilizar tanto al actor público, que tiene un rol importante, obviamente, en la formulación y proyección de estos proyectos, como el actor privado, para que también con sus iniciativas privadas contribuyan a poder seguir formulando este tipo de iniciativas de inversión. Finalmente, y con esto ya llego a la parte final de mi exposición, el desarrollo de la infraestructura natural es una materia muy importante para el ministerio, pero principalmente para el país en la coyuntura actual. Convoca además la necesidad de poder poner en agenda la importancia de este tipo de infraestructura para darle sostenibilidad a la infraestructura gris, que sin duda tiene una agenda importante y que además en los diferentes planes nacionales, ya desde una mirada de sostenibilidad, se están haciendo esas vinculaciones. Pero a su vez nos convoca un conjunto de desafíos que tenemos que ir atendiendo. Por un lado, hacer incidencia a nivel político con las nuevas autoridades que sabemos que rotan en el marco de las elecciones de nuevos representantes, los gobiernos regionales y locales, y que deben, obviamente, generar en cada uno de sus espacios mayor incidencia para que se puedan seguir priorizando las inversiones y evitar espacios vacíos o espacios de estancamiento de estos proyectos que sin duda son muy importantes y que se deben implementar. Lo segundo es sensibilizar a ambos actores también respecto a la aplicación del mecanismo y las herramientas que tenemos de índole normativo, de índole técnico, que ayuden a una formulación con una mejor calidad en esos proyectos de inversión en infraestructura natural. Lo tercero es seguir generando o promover generación de espacios bilaterales entre el sector público y privado para poder difundir el mecanismo y con ello concretar ya carteras de inversiones que se puedan empezar a financiar y ejecutar. Y lo último es poder incorporar de una forma más importante, ¿no?, la infraestructura natural en el marco normativo. Tenemos actualmente habilitado en el marco del INVIERTP, pero se sigue dando más posibilidades a nivel del Congreso de la República, por ejemplo, de generar mecanismos que permitan la conservación de ecosistemas con mecanismos de canje similares a obras por impuestos. Así que ahí, desde el Ministerio de Economía, hemos visto una apertura muy importante, muy interesante de poder identificar más oportunidades que permitan mejoras al mecanismo de obras por impuestos para poder desarrollar actividades, por ejemplo, vinculadas a infraestructura natural que permita conservar ecosistemas y sobre esa conservación
vinculada al espacio de impacto o a la zona de influencia donde se desarrollan las actividades económicas de las empresas, también generar espacio de sostenibilidad y esos beneficios que dan los ecosistemas hacia la población que permitan a su vez generar beneficios económicos, sociales y ambientales y a su vez permitir seguir contribuyendo a la conservación del ambiente y a su recuperación, que es tan importante para mitigar justamente esos efectos del cambio climático. Con ello cierro mi exposición, dejo igual mi correo de contacto y el equipo de inversiones para cualquier consulta que se pueda dar en este evento o posteriormente, y desde ya agradezco la atención y el espacio que nos han brindado. Muchas gracias, Elvis, por tan interesante intervención. No cabe duda que infraestructura natural es una oportunidad para el Estado y el sector privado para mitigar las brechas que hemos identificado. Has mencionado muy bien algunos ejemplos como la belleza paisajista, regulación hídrica, entre otros. Por favor, les recordamos que tenemos un chat de preguntas y respuestas para que puedan dejar cualquier duda que pudiesen tener, tanto para Elvis García como Karen Ángeles. En esa línea, continuando con el webinar, le damos la bienvenida a Karen Ángeles para que pueda iniciar su presentación. Gracias, gracias Fabricio. Muy interesante lo que menciona Elvis y nos damos cuenta que tanto el mecanismo de obras por impuesto, que es una norma que ya tiene más de 10 años en nuestro marco regulatorio peruano, tiene posibilidad de seguir cambiando en beneficio de abarcar otras medidas, otras acciones, otras inversiones, otros IOR que en principio no estaban contempladas, ¿no es cierto? Como el tema de la infraestructura natural, los ecosistemas que nos mencionó Elvis, y que efectivamente reconocemos el arduo trabajo que está teniendo en hacer cambios en establecer hojas de ruta que te ayuden a visibilizar qué proyecto realizar, cuáles son las carteras, y no solamente eso, sino promover también nuevos conceptos en el invierte.p que te va a establecer, linkear una necesidad ambiental con una acción concreta dentro de los proyectos de inversión que pueda generar un mantenimiento al tema climático o un cambio o una nueva forma de ayudar a la naturaleza en una situación crítica con la que estamos ahorita pasando. Voy a pasar ahorita a hablar sobre el tema de obras por impuesto. En esta propuesta que tenemos es ya lo que ya muchas personas deben saber, muchos de los que están aquí deben conocer, y de repente a la luz de lo que nos ha comentado Elvis, saber en qué momento tiene que haber este clic de modificación en temas de obras por impuesto que ha estado cambiando en estos meses y posiblemente haya más cambios en los siguientes que permitan dar una ventana abierta, una puerta abierta para hacer más proyectos de este tipo. ¿Qué es obra por impuesto? Y es un tema ya conversado, es un mecanismo que tiene más de 10 años en el marco regulatorio y que nos permite, siguiente por favor Fabricio, y que nos permite establecer una conexión entre el sector privado y el sector público, ¿no? Lo que nos comentábamos siempre es que son aliados entre el sector público y el sector privado, que va a permitir hacer proyectos de inversión con impacto social. Y existe una serie de mecanismos, una serie de pasos y procedimientos que se tienen que seguir, pero al final de estos procedimientos lo que se obtiene es un proyecto, una obra de beneficio a una determinada población y un certificado que reconoce la inversión del privado y que lo puede aplicar al impuesto a la renta. Siguiente, por favor. Esto, de manera general, es cómo funciona el mecanismo de obras por impuesto. Los pasos generales es la priorización de inversiones, ¿no? Establecer qué proyecto realizar. En este punto, como ya lo hemos hablado, lo hemos visto con Elvis, el Ministerio de Ambiente está estableciendo o está apoyando el tema de las carteras de inversión. ¿Qué proyectos bajo este mecanismo en el sector ambiente que tenga un impacto social en el ecosistema, en la infraestructura natural, se puede realizar? Ese es el apoyo directo que está haciendo el Ministerio y estamos en esta primera etapa, la etapa de priorización de inversiones. Posteriormente, tenemos la formación de un comité. Cuando ya he elegido ya el proyecto que se va a establecer, se elige un comité especial que elabora las bases y antes de convocar el proceso de selección,
la Contraloría tiene un rol de revisión de todos los pasos previos, las bases, los informes, la necesidad de hacer este proyecto bajo este mecanismo de obras por impuesto, y emite un informe de recomendaciones, y posteriormente a ello se convoca el proceso de selección, ¿no? Un proceso de selección que es similar, no es igual, similar al tema de contratación pública. Hay una licitación, hay una etapa de convocatoria, de consultas de las bases, de integración de bases, hasta la adjudicación del proyecto a un financista determinado, ¿no? Para luego suscribir el convenio. Es importante señalar que el financista tiene que ir de la mano de un ejecutor, ¿no? El que va al constructor o la persona especialista en este tema, por ejemplo, de infraestructura lateral, los ingenieros correspondientes, etcétera. Y este técnico, podríamos llamarlo, o empresa ejecutora, es la que debe cumplir los requisitos técnicos que establezca las bases, ¿cierto? Es importante, siempre se pone, que antes de suscribir el convenio, el ejecutor con el financista tiene que haber cumplido con suscribir el contrato correspondiente, porque es un requisito para presentarlo antes de la suscripción del convenio entre la empresa financista y la entidad pública. Se ejecuta la inversión dentro de los plazos que establezca el convenio. Es importante señalar que la norma es consciente que si bien se establece un plazo para ejecutar, puede haber una serie de contingencias o situaciones que ameriten ampliar los plazos, ¿no? La norma establece los supuestos de ampliación de plazo, el procedimiento de ampliación de plazo, y también establece la posibilidad de hacer variaciones en el proyecto con mayores trabajos, que eso lo vamos a ver más adelante, pero hay mayores trabajos, hay posibilidad de ampliar el plazo, esto sí lo contempla la ley. Hay posibilidad de suspender por determinada situación ajena a las partes el proyecto, si lo hay. El tema COVID ha sido uno de las situaciones en las cuales ha generado en algunos casos una suspensión del plazo, en otras una ampliación de plazo, pero hay las fórmulas legales en la norma que te permiten estos cambios en el proyecto. Y también te permiten cambiar el convenio por determinadas situaciones, o modificar el convenio por determinadas situaciones que establece el artículo 59 del reglamento. Entonces, estas tres cosas puede pasar en la ejecución. Y finalmente, antes de tener la emisión del certificado, tenemos la emisión de las conformidades. Al terminar el proyecto, tenemos una conformidad de recepción y una conformidad de calidad. Si tu proyecto es mayor a 5 meses de ejecución, tienes la posibilidad de obtener estos certificados de calidad y recepción trimestralmente. Obtenerlos permite que cada trimestralmente puedas recuperar la inversión ejecutada en ese momento del proyecto a través de los certificados que emite el MEF, ¿no es cierto? Y existe en la norma un trámite para solicitarlo. Y finalmente ya tenemos la etapa de la emisión de certificados, la etapa de liquidación del proyecto y recuperación del último CEPRI. Eso básicamente es en formas generales. Es importante tener consideraciones importantes en las empresas que hacen este tipo de proyectos. Las inversiones pueden ser financiadas por una o varias empresas. Puede haber un consorcio de empresas que quieren de repente desarrollar una infraestructura natural en Amazonas o apoyar en la sostenibilidad de un ecosistema. Entonces, puede ser una sola empresa o un conjunto de empresas. La empresa financista financia el total de la ejecución, ¿cierto? Puede empezar, las bases te establecen de repente que las prestaciones que se van a realizar en el convenio sea ejecutar el expediente técnico, la ejecución de la obra, el equipamiento, capacitación, entre otros. Todo eso lo detalla las bases. La empresa contrata una empresa ejecutora, que es lo que les mencioné, para desarrollar la inversión. La entidad pública, a través de un concurso específico, elige a la empresa privada y al ejecutor propuesto por la empresa privada. Los certificados se utilizan para el pago del impuesto a la renta de tercera categoría, y los certificados son negociables y el certificado dura un plazo de 10 años, ¿no es cierto? Entonces, esas son las consideraciones importantes. Lo que además o adicionalmente recomendamos antes de entrar a las recientes modificatorias es que el inversionista,
el financista tenga el control del proyecto, ¿no? Un seguimiento importante de cómo va avanzando, cuál es el porcentaje de avance cada cierto tiempo, de repente determinar cuáles son las contingencias que se puedan presentar, si no se han presentado aún, para tomar acciones de manera correctiva o preventiva en un proyecto, ¿no? El estar alerta en los proyectos nos permite evitar contingencias al final, ¿no? Entonces siempre recomendamos a los clientes o a las personas que hacen O/I que si bien se escoge al ejecutor y se coge, ahí sabemos el financista, siempre deben tener control, ya sea técnico legal, de cómo va el proyecto cada 15, cada mes, de acuerdo al plazo de ejecución y prever cualquier contingencia que se puedan dar, ya sea contingencias de caso fortuito, fuerza mayor o contingencias que se puedan solucionar en la ejecución del proyecto. Siguiente, por favor. Es importante señalar estas modificaciones, esta última modificación. En este año han habido ya 2 normas, 2 leyes que se han modificado y estamos en la etapa de esperar al MEF el reglamento de estas modificaciones, ¿no? Por eso le decíamos al principio que esta es una ley muy viva, es una norma muy activa en cambios, se adecua con un poco mayor velocidad que otras normas a las situaciones de los proyectos y con la finalidad de que existan más inversionistas que puedan hacer obras concretas y a menos tiempo que una contratación pública o una PPP. Entonces, uno de los importantes cambios que se han dado es este del porcentaje de modificación. Entonces, se ha establecido que hasta el 50% del monto total de inversión considerado en el convenio podrán hacerse variaciones hasta este 50% durante la elaboración del expediente técnico, documento de trabajo, documento equivalente. De igual manera, se pueden hacer modificaciones hasta el 50% del monto considerado ya en un expediente aprobado, documento equivalente, documento de trabajo, durante la ejecución física de la obra. Siguiente. En ningún caso se considera en el monto de variaciones del proyecto que hemos hablado en la lámina anterior, se incluye el financiamiento del servicio de supervisión. Existe un supervisor público que va a hacer seguimiento a la obra desde su inicio hasta su fin, ¿no? Por lo general, hay 2 formas, la supervisión, el servicio de supervisión, o lo paga la entidad o lo paga el financista para que luego sea reconocido a través del CEPRI, ¿no? Pero estas variaciones, si lo paga la supervisión, el financista, estas variaciones del 50% no van a ser incluidos los montos del servicio de supervisión, eso es aparte. Si durante la elaboración del expediente técnico la empresa privada no utiliza el 50%, el porcentaje de variación, esto no es acumulable. Los porcentajes establecidos excepcionalmente podrán ser superados, o sea, el porcentaje del 50% podrá ser superado, o sea, voy a poder hacer más variaciones más allá del 50%, solo aquellos proyectos que tengan finalidad de cuidar la salud, la seguridad, la vida humana y siempre que se produzca como consecuencia de hechos sobrevinientes a la suscripción del convenio, ¿no? Si hay un problema de COVID, una pandemia, etcétera, es uno de los ejemplos. Estamos hablando de un tema de salud que es un hecho sobreviniente, que nadie lo pudo prever en ese momento y que pueda generar en el determinado proyecto, si es que hay un impacto muy fuerte en ese proyecto por esta situación, puede haber un mayor porcentaje de variación de lo establecido inicialmente. Y se declara de necesidad pública y de preferente interés nacional la continuidad de los convenios suscritos de este mecanismo, así como los actos emitidos y deudas suscritas desde la entrada en vigor de la presente ley. Entonces, todos los proyectos que ahorita se encuentran bajo esta modalidad van a tener, se declara necesidad pública si tenemos esta situación de salud, seguridad, vida o salud o vida humana, ¿no? Los convenios de inversión vigentes deberán adecuarse a la normativa. Lo importante aquí, en esta modificación, es que anteriormente hubo otros porcentajes menores a la variación. Un proyecto, si lo hace el expediente técnico, la entidad pública, por lo general, tienen algunos vicios de errores o situaciones contingentes. Entonces, lo que permite la norma es que si el financista gana, un determinado financista gana, y el expediente ya está hecho y solamente tiene que ejecutarlo, el financista tiene la posibilidad de revisar el expediente.
y con esta norma modificar o incrementar el monto del expediente por un monto máximo de 50% del monto de inversión. Eso antes no era posible, simplemente antes tú ejecutabas lo que decía el expediente, aunque estaba mal, no había forma de modificarlo y luego apareció ciertas modificaciones para establecer un documento de trabajo que te permita modificar. Y ahora no solamente es eso, sino de un porcentaje mayor que te da una holgura para hacer modificaciones y corregir un expediente técnico que puede ser que la formulación que hizo la entidad pública en su momento no contrató a los mejores o no contrató al mejor especialista para hacer esa formulación. Entonces nos da este cambio, nos da esta posibilidad. Y adicionalmente, si yo me encargo de elaborar el expediente técnico y ejecutarlo, igual en la ejecución del proyecto puedes hacer algunas modificaciones, ¿no? Ya sea por mayores trabajos o por determinadas situaciones que se han establecido o mayor gasto general por alguna ampliación de plazo, etcétera. Entonces nos permiten esa holgura, este cambio de norma para tratar de incentivar de mayor forma al inversionista. Siguiente, por favor. Bueno, estos son de nuestro mapa y estos son hasta el momento los principales proyectos ejecutados en el sector ambiente que lo han estado realizando los gobiernos subnacionales, ¿no? En algún momento con las empresas privadas, por ejemplo, con la empresa Volcan, con la minera Chungar, y por ejemplo en estos casos, como se pueden dar cuenta, son pocos los proyectos por ahora y creo que hay una forma y una serie de posibilidades de poder impulsar mayores proyectos que ayuden al tema de ambiente. Primero, por ejemplo, tenemos este que está en Cajamarca, que si bien dice servicio de limpieza pública, de la revisión de este proyecto se establecen componentes de residuos sólidos municipales, ¿no? Que también es es un componente importante para el tema ambiental. Igual en el tema en Pasco se han realizado 2 proyectos que tienen que ver con residuos sólidos municipales. Como podrán ver, aquí hablamos de 2 cosas, ¿no? De lo que nos comentó Elvis. Tenemos infraestructura gris con infraestructura natural. ¿Pueden ir de la mano? Sí pueden ir de la mano. Lo que nos falta es impulsar otro tipo de proyectos que vayan más allá de los residuos sólidos, ¿no? Que ya hablemos de infraestructura solo natural o mejoramiento de ecosistemas que permiten un mejor impacto en el tema climático. Como lo mencionó Elvis, es tener una reserva, el reservorio de agua. Perfecto, el reservorio de agua lo hago con infraestructura gris, pero el agua es la sostenibilidad de ese reservorio, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Complementar este proyecto para mantener el reservorio de agua, el nivel del agua, el caudal, etcétera. Tenemos que hacer otras acciones que también lo podemos hacer a través de obras por impuesto, con infraestructura natural, manteniendo los ecosistemas que permitan mantener un nivel de agua en el reservorio que ya se ejecutó. Entonces hay una cadena de aspectos que hay que evaluar. Siguiente, por favor. Y estas son algunas carteras de inversiones que todavía están ahí en posibilidad de ejecución. Vemos acá algo muy importante, que es el gobierno regional de Apurímac, que tiene un monto referencial de 22 millones y trata de recuperación. Miren que es distinto ya a lo que se ha ejecutado hasta el momento en la lámina anterior, de ecosistema de pajonal de la puna húmeda bofedal, el bosque relicto y las aguas de cabecera de la cuenca en 7 distritos, ¿ya? Otro tema que también lo está viendo el gobierno regional de Apurímac es la recuperación del sistema, que creo que son ambos complementarios, pero esto es de 27 millones, que son en otros distritos más. En Cusco también tenemos 2 proyectos más, el tema de riego, centrales solares, sistema de bombeo para sistemas de riego, tecnificación, y también tenemos otro proyecto más adicional. Entonces, como podemos ver, están ahorita en cartera, todavía no hay ejecución de estos proyectos, pero ya se están buscando, creo que con la promoción que se está haciendo a través del Ministerio de Ambiente y con Proinversión, otras alternativas, ¿no es cierto? Lo importante aquí, lo que interesa aquí es ver que ya se está viendo
la posibilidad de hacer este tipo de proyectos, tanto con la hoja de ruta que estableció el ministerio, con los cambios que se han dado en la norma del invierte.p, y algo sumamente importante, importantísimo, es la capacitación técnica que se les puede dar a los gobiernos regionales y locales. No solamente respecto a cómo funciona el mecanismo, que básicamente es el cauce, sino qué cosa es infraestructura natural, cómo plantear este tipo de proyectos, cómo se ejecuta este tipo de proyectos y cuáles serían las alternativas o el periodo de recuperación de la inversión. Con el tema de infraestructura gris lo tenemos claro. A un colegio, 3 meses, cada 3 meses voy recuperando. Sabemos ya casi todos los que hemos estado en obras por impuesto cómo funciona este tipo de mecanismo en infraestructura gris. Pero en el tema de infraestructura natural hay que determinar los nuevos hitos de recuperación de CEPRIL, que entiendo que ya se ha conversado técnicamente, y orientar a los gobiernos regionales sobre este tipo de proyectos, de cómo se sustentan y además de cómo se recupera la inversión. Entonces creo que es un buen paso, es importante, creo que no hay que dejar de lado este tipo de iniciativas, de proyectos que tienen un impacto social más allá de tu área de influencia. O sea, es mucho más grande, ¿no? Entonces, básicamente eso creo que es un momento de verificar, de generar nuevas iniciativas y lo dejamos con esto y en verdad con el apoyo del ministerio y la parte técnica por parte del estudio para apoyarlos en los que requieran hacer este tipo de proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen, por la exposición. Les pedimos a todos los participantes poder dejar sus preguntas eh, en el chat de preguntas y respuestas para poderlas atender. Hemos recibido algunas, las leo. Dice, buenos días, disculpa, me conecté un poco tarde. Entiendo que no se pueden implementar proyectos de OPORI de servicios ambientales. ¿Qué tendría que hacerse para que sí sea posible? Esa es una para Elvis, y la siguiente también nos consultan. Creo que gran parte de la infraestructura natural está siendo financiada por los gobiernos subnacionales. En obras por impuestos, ¿el MINAN capacita o acompaña al gobierno subnacional y al privado en la ejecución de la inversión? Infraestructura natural tiene una alta especialización. Gracias, Fabricio, por las preguntas, y también felicitar a Karen por la brillante exposición. En torno a las dos consultas, sobre la primera, existe un marco para promover justamente el desarrollo de inversiones en infraestructura natural que brindan servicios ecosistémicos. Así se puede hacer, no es que no se pueda desarrollar. Está habilitado, como mencionaba en mi presentación, hay un marco normativo que convoca a las guías que se desarrolla o el marco que se tiene en el marco del Sistema Nacional de Inversiones, el INVIERTE-P, donde se define qué es infraestructura natural. Se tiene además fichas de servicios ecosistémicos como el de regulación hídrica, y se están trabajando en otras fichas adicionales. O sea, el marco está. ¿Qué es lo que falta para promover? Decisión política, por un lado. Y por otro lado, transparentar o compartir de una forma mucho más clara la información. Porque muchas veces eso es lo que pasa, obviamente, no solamente en los temas de infranatural, con el mecanismo mismo de obras por impuesto. ¿No? Karen seguramente lo conoce muy bien. No se desarrollan los mecanismos a nivel subnacional porque los funcionarios no lo conocen y como no lo conocen, no lo impulsan. Entonces, si en el mecanismo de obras por impuestos, por desconocimiento, por falta de conocer la norma muy bien, no se impulsa, peor aún con los temas de infranatural, que es un concepto quizás fuera de la caja, ya que en infraestructura siempre se liga a la infraestructura gris, que es lo que mencionaba en mi primera lámina, y al hablar de infranatural no saben qué tipo de beneficios da, cómo se desarrollan, qué actividades son las que se deben incorporar. Bueno, todo ese marco está en el desarrollo de manuales, guías y orientaciones que tenemos y que están a disposición de los formuladores de la inversión y también de la parte privada interesada en poder impulsar esas iniciativas. Y sobre eso me conecto a la segunda pregunta. Si damos asistencia técnica o acompañamiento en la fase de ejecución, lo que da el ministerio es una asistencia de acompañamiento en la fase clave para disminuir los riesgos en la ejecución, que es la fase de formulación. En la fase de formulación, el ministerio acompaña a los gobiernos regionales, acompaña a los gobiernos locales, a las empresas privadas que estén interesadas en conocer un poco más de qué cosa es una inversión en infraestructura natural, cuáles son los servicios, cuáles son los beneficios. Bueno, ahí estamos a total disposición
para poder orientarlos, para poder brindarles la información, brindarles nuestras fichas técnicas y en lo que se requiera. Y también, obviamente, muchas de los proyectos de inversión que los proyectos subnacionales desean impulsar, llegan al ministerio para que ahí hagamos esa revisión y es ahí donde salen justamente estas deficiencias en la calidad de formulación de los proyectos, ¿no? En donde efectivamente requiere un alto nivel de especialidad, pero que el ministerio está a total disposición con su plana multidisciplinaria de especialistas para poder orientar a los actores, a los decisores a nivel de formulación de inversiones y con ello facilitar de que tengamos proyectos de buena calidad y que realmente contribuyan a la reducción de la brecha de ecosistemas degradados. Así que sobre eso, total disposición para seguir dando esa orientación y atentos a recibir cualquier tipo de requerimientos de asistencia técnica. Muchas gracias, Elvis. Muy clara la respuesta. Por favor, Karen, tenemos las siguientes consultas. La primera de ellas, cualquier tipo de proyecto puede ser financiado y ejecutado mediante obras por impuestos, solo debe cumplir el INVIAR-TP. Dos, así como los proyectos del ambiente requieren alta especialización, entendemos que también se pueden ejecutar proyectos de inversión con el sector cultura. ¿Tienen conocimiento de proyectos de inversión con componentes arqueológicos distintos a componentes de infraestructura gris, como lo mencionaron en la presentación? Sí. A ver, en la primera pregunta es cualquier tipo cualquier tipo de proyecto puede financiarse por obras por impuesto. A ver, al principio, al inicio del nacimiento de obras por impuesto, solamente se podía financiar proyectos de inversión. Ahora no solamente se puede financiar proyectos de inversión, sino también los IOR, que es una ventana que se ha abierto, que son intervenciones puntuales, ¿no es cierto? Y eso es importante para el mecanismo y se ha hecho una excepción ahí, porque hemos visto varias, o se han visto, entiendo, el Estado ha visto varios intereses de empresas privadas que de repente no quieren hacer un proyecto de inversión complejo, sino también pequeñas intervenciones que generen resultados a corto plazo y el reconocimiento de su inversión. Entonces, sí hay una posibilidad de hacer estos proyectos, pero también es importante que sepan de que cuando se hace obras por impuesto, el primer filtro es el invierte.p, ¿no? Y el invierte.p está linkeado a unas brechas que son los indicadores de brecha, ¿no? Esos indicadores de brecha, por lo general, han estado siempre plasmados en infraestructura gris, ¿no? Entonces, quiero, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Quiero, un indicador del Ministerio de Educación posiblemente es la deserción escolar. Entonces, muchos niños no van al colegio. ¿Y cuál es el indicador? Construir más colegios. Entonces, siempre está alineado a construcción, ¿no es cierto? Cuando en realidad, de repente, no va por ahí este indicador, ¿no es cierto? O los niños tienen menos potencial o están en bajos en determinadas materias, necesitamos hacer algo, hay que hacer más salas de cómputo, más salas o más colegios de ese tipo, pero no necesariamente va por ahí, es capacitación de profesores. Un profesor capacitado es un producto. Entonces, cuesta mucho entender en algunos sectores eso, cuál es el producto. No solamente es el colegio, sino también un producto o un producto de un proyecto de obras por impuesto puede ser la capacitación de un profesor que va a generar un cambio, no solo en el alumno, sino también en el medio, en el colegio en general, ¿no es cierto? Entonces, esa forma de pensar es como que dijo Elvis, tenemos que pensar fuera de la caja, de lo que ya nos han establecido, y necesitamos arriesgar, tenemos que ser audaces en este tema porque hay muchas cosas por hacer, pero a veces no solamente es O por I, o sea, ahora por impuesto está conectado a otro sistema que es el invierte.p. Entonces, por ahí tenemos que trabajar, creo que todos, en este cambio. Y dependiendo de eso, todo proyecto se linkea con estos indicadores de brecha. Si los indicadores de brecha establecen, por ejemplo, infraestructura natural, nuevos conceptos, y está plasmado esos indicadores de brecha, yo creo que es el pase directo para hacer obras por impuesto. Ahora, los indicadores de brecha lo hace cada sector. Entonces, es un trabajo de cada sector, ¿no? Sector MINAN, el sector cultura. Ahora, respecto al sector cultura, sí hemos visto proyectos más allá de infraestructuras grises, ¿no es cierto? Hemos visto excavaciones que son parte de componentes de proyectos en el Ministerio de Cultura, ¿no es cierto? Entonces, escapan más allá de construir aspectos o de repente
los proyectos generalmente que estamos acostumbrados a ver, sino, por ejemplo, la excavación arqueológica también es un componente de un proyecto de obras por impuesto, y eso es un paso adelante también en este tipo de pensar fuera de la caja. De acuerdo, muchas gracias, Karen. Hay un par de preguntas. Una para ti es la siguiente. Respecto al reglamento, ¿cuándo se espera que sea publicado el nuevo reglamento de obras por impuestos en la medida de las recientes modificatorias de la ley? Perfecto. Estamos a la espera de la modificación del reglamento, hemos estado en contacto con el MEF, aún están por definir algunos aspectos que establecen la ley, ¿no es cierto? La ley ha establecido una serie de cambios, como por ejemplo que los certificados se puedan aplicar al impuesto a la renta de tercera categoría, eso siempre estuvo, pero adicionalmente se ha incluido otro término y otros impuestos más. Entonces, lo que tiene que definir el ministerio es qué otros impuestos puedo utilizar para aplicar o puedo aplicar los certificados de inversión. Entonces, están en este tema de definiciones. Por ahora no tenemos una fecha, pero le estamos haciendo seguimiento y apenas tengamos estos cambios, lo vamos a hacer extensivo mediante las redes del estudio o de los LexMails. Perfecto, muchas gracias, Karen. Y la última para Elvis es la siguiente. ¿Cómo se debería enlazar la promoción y el desarrollo de obras por impuestos de infraestructura natural desde el lado de evaluación de los estudios de impacto ambiental en privados? Gracias por la consulta, Fabricio. Sí, o sea, el punto de partida es de que los temas de inversión en infraestructura natural no están, digamos, exceptuados del marco de evaluación de impacto ambiental. O sea, esos proyectos también van en esa línea. No obstante, por su característica, muchos de estos tipos de proyectos de inversión no necesariamente pasan por el proceso de evaluación de impacto ambiental porque son justamente proyectos que ayudan a conservar o a recuperar los ecosistemas. Entonces, por ahí creo que el mecanismo va a contribuir a desarrollar acciones para que se puedan promover más estos mecanismos y con ello también contribuir a que acciones de mitigación que probablemente algunas empresas desarrollan fuera de sus actividades económicas, sino porque simplemente han identificado la necesidad de poder contribuir a la conservación de ecosistemas, pues se puedan seguir dando mediante el mecanismo de obras por impuesto y tener una participación clara en su zona de influencia, ¿no? Pero como decía, los temas de evaluación de impacto no están exceptuados a nivel de los proyectos de inversión de infraestructura natural, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Elvin. Ha llegado más consultas, pero las vamos a responder, vamos a tomar en cuenta estas consultas y más las vamos a responder por privado a los que formularon las preguntas. Muchas gracias a todos por su asistencia, muchas gracias, Elvi, y a todo el equipo del MINDAM por su participación. Ha sido una mañana muy productiva y esperemos que esta conversación haya servido para que el sector privado pueda ponerle mayor ojo a las inversiones en infraestructura natural. Les agradecemos sus tiempos y nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, hasta luego.